No venga nadie, con Humberto Wallace. Profe, psicoterapeuta, bienvenido a este espacio, bienvenida nuevamente a su casa, Ruta 99.9 FM. Feliz noche para todos los que a esta hora se sintonizan con este programa No Venga Nadie. No venga nadie. Sí, No. eso es psicología a la inversa. Ajá, Claro, ¿cómo? que no venga nadie, Ajá. y entonces inmediatamente, ¿qué piensas? Yo voy a ver. Yo voy a ver. Yo voy a ir a ver Yo qué voy a ir a ver qué es. Sí, entonces no venga nadie, todo el mundo viene. Ya viene y usted es la séptima invitada. Este es el séptimo Sí, programa. el número mágico. El número mágico. Bueno, buenísimo. Comenzamos ya con la psicología, y como usted dijo, psicología inversa. Profe, actualmente en la cultura, en la familia, tiene que ver mucho con este tema que vamos a estar desglosando hoy. O sea, viene de la cultura de la educación en casa, todo esto que conlleva los jóvenes en la actualidad jugando a ser papás. Sí, porque fíjate que ahora que dices los jóvenes a ser papá, me fui a la época de la infancia y cuáles eran los juegos en esa época de nuestra infancia, de muchos, pues de mi edad, aquellos que ya están pisando los 50, y que pues esos eran los juegos, a la casita, a tener el bebé, al papá, a jugar a la cocina, a jugar a ser papás y mamá. Entonces es un tema también cultural. Tiene que ver mucho también con la región, ese contexto, porque hablábamos antes de entrar al programa en que muchas comunidades alrededor del mundo, incluso hasta en nuestro país, aquellas comunidades sobre todo indígenas, en donde pues ya a los 13 años ya es una edad propicia para que se conciba un hijo, pues incluso hasta hace subir de estatus en esa comunidad tanto a la mujer como al hombre, pues se convierten en hombre y ya se convierten en mujer, y eso le da ciertos privilegios dentro de esa cultura. De manera que es un tema también cultural, pero nos vamos nosotros a enfocar a nuestra cultura, nuestra sociedad, pues en la que vivimos la gran parte de la población, esta cultura y esta sociedad, que aún pues vamos a decir que aún estamos aprendiendo, porque aún tenemos esas secuelas de nuestras generaciones pasadas, en donde pues nuestras abuelas y nuestras bisabuelas concebían a muy temprana edad, formaban familia a muy temprana edad. Se le buscaban matrimonio a las féminas, claro, a temprana edad. Porque fíjate que ya una mujer a los 20 años, y dime tú, llegaba a los 25 años y era considerada una solterona. Una solterona. Se va a quedar para vestir santo. Así que culturalmente había que concebir a muy temprana edad. Sucede que parte de eso estamos todavía sufriendo la secuencia, porque aún como que no se ha borrado de ese registro, de esa memoria social, en que pues es una edad en donde aún no hay ninguna madurez, aún no se tiene un proyecto de vida establecido. Además de que en la niñez y en la adolescencia no podemos hablar de enamorarse para toda la vida. ¿A qué edad, para complementar ya el tema, a qué edad pasamos de ser niños a adultos? Bueno, fíjate, según la Organización Mundial de la Salud considera que incluso salimos de la adolescencia entre los 21 y 24 años. A los 21 y 24 años, según la Organización Mundial de la Salud, estamos todavía saliendo de ese ciclo de adolescencia. Pero pues hay etapas en el desarrollo humano en donde dice que ya a la edad de 11, 12 años pues termina la niñez y comienza un periodo de adolescencia. Eso es en el desarrollo físico. También hay que tomar en cuenta el desarrollo o el nivel de conciencia, el nivel de madurez o el nivel psicológico que pueda tener un niño de 11, 12 años.
para entonces decir, bueno, es adolescente, o el adolescente ya a los 18 años para decir, pues ya yo soy un hombre, ya yo soy una mujer. Además de que hay prácticas y creencias que antes de esa edad se le dice, pues te tienes que convertir en mujer, o ya eres mujer, o ya eres hombre por hacer tal actividad. Pasa de... Eso viene de la familia, o sea, en tu casa te crían con ese cliché, ya eres una mujer después que te desarrollas, sí, o al hombrecito. Sí, y que es algo que hay que cambiar, Humberto, porque fíjate que qué es lo que se le dice a una niña de 11 años, porque es la edad promedio del desarrollo. 11, 12 años, ¿qué se le dice a la niña cuando tiene su primera menstruación? ¿Qué es lo que le dicen en la casa? Que ya eres una mujer. Si tú me dices, ya eres una mujer, yo voy a actuar como una mujer. Psicológicamente. Me voy a querer vestir como una mujer. Pero psicológicamente, físicamente. No eres una mujer. No eres una mujer para nada. No eres. Entonces eso hay que irlo cambiando. La niña, cuando ya tiene su primera menstruación, lo que hay que ir es educándola y no eres una mujer. A conocer sus ciclos, su ciclo femenino, porque de hecho la mujer es cíclica, entonces a ir conociendo su ciclicidad, a ir conociéndose, y es ahí donde entra la verdadera educación sexual. En el hombre, en el hombrecito, ¿qué hace papá cuando ya ese hombrecito tiene 15 años? ¿Qué le regala? Vámonos, para que te hagas un hombre. Para que te hagas un hombre. Exacto. Entonces, ¿qué consecuencias trae todo eso? Realmente el adolescente de 14, 15 años que lo lleva a papá a hacerse hombre, o mamá aprobando, sí, vaya para que se haga hombre, realmente con tener una relación sexual es hacerse hombre, se hace hombre. Entonces, ¿qué es lo que piensa ese adolescente? Ya soy un hombre. Se hace hombre a temprana edad y sin madurez. Por supuesto. Estoy equivocado. Por supuesto. Se hace hombre porque hay una cultura. Se le dice que es hombre o mujer porque culturalmente hay ese registro. Y todavía ocurre porque todavía vemos pues que en la familia, cuando la niña tiene la primera menstruación, le dice ya eres una mujer. Ya eres una mujer y te tienes que cuidar de salir embarazada. Pero pues no se le educa en lo que realmente es simplemente su primera menstruación. Hay mucho tabú en muchas casas actualmente todavía de que a los niños de la casa no se les va a hablar del sexo. No se les habla de sexo porque son niños. Porque son niños. Porque está ese tabú todavía, que hablar eso todavía no lo es. Que fíjate, en el peor de los casos, porque es malo. Porque es malo. Es malo. Entonces, decir que es malo, nosotros somos seres sexuados. ¿Por qué somos seres sexuados? Porque nacimos de un acto sexual. Si mi papá y mi mamá no hubiesen hecho el amor, pues no hubiesen tenido sexo, yo no estuviese aquí. Entonces somos seres sexuados, sexualmente fuimos concebidos de esa manera. Entonces hay muchas formas de cómo también la educación sexual se ha tergiversado, porque no es que falta de educación sexual, sino la forma como se ha manejado la educación sexual. Por supuesto que sí. Todo esto que ya le hemos dado la introducción, ¿verdad? Nos lleva a ese embarazo precoz, a ese embarazo a temprana edad. Porque los jóvenes, el término actualmente es a temprana edad. Los jóvenes actúan o realizan el acto sin saber muchos a qué van. Muchos llegan, el hombrecito convence a la niña, nos vamos, esto, que está acá, sucede, y muchos varoncitos le dan la espalda, ¿verdad?, a esta muchacha con quien haya estado. Y de ahí es donde llega el embarazo precoz, el embarazo a temprana edad. En nuestra segunda parte, por supuesto, vamos a seguir desglosando este tema. Y algunas preguntas que... Ya hay algunas preguntas por ahí que vienen llegando. Vámonos a un tercer corte de tela. Vamos a cortar más tela. No venga nadie con Humberto Wallace.
Doctor, seguimos. ¿Usted está Happy. happy? ¿Usted está relajada? Por supuesto. ¿Se siente a gusto? Con mucho gusto. Por Estás en supuesto. esta casa. No venga nadie. No venga nadie. Así es. Profe, entramos como tal a lo que es el embarazo precoz, quedamos en esa parte. El impacto psicológico en los jóvenes, en las mujeres y hombres, cuando sucede. Sí, fíjate algo que faltó decir, es cuando hablamos del embarazo, que siempre nos referimos a la niña, a la adolescente, porque pues culturalmente pues la que está embarazada es ella. Es ella, ¿Sí? la que lleva la carga La es que ella. lleva, pero fíjate, no se lo hizo sola. No. Entonces ya estamos desmontando esa forma o ese concepto de decir que es nada más que la mujer o la niña, en este caso, que queda embarazada. Son los dos. Por eso es que ya se dice embarazo a temprana edad, no solamente la adolescente o la niña embarazada, son los dos. Entonces, ya que culturalmente también se hablaba, la que lleva la barriga o la que está embarazada es ella, pues el muchacho como que, bueno, no tengo mucho que hacer allí. No, y No muchos tengo- como que se liberan la carga y siguen su vida normal, y si le quieren llevar le llegan, y si no, no. Exacto, porque también hay un tinte pues cultural, que como dije, pues estamos aprendiendo a registrar nuevas experiencias desde otro nivel de conciencia. Pero bueno, tardamos mucho en aprender. Lo que sucede es eso también, que para hacer esos saltos evolutivos, la humanidad se lleva mucho tiempo, porque parece que nos cuesta un poquito aprender. Por supuesto. Tiene que ver por la educación que viene de familia, de casa, que el hombre adapte ese comportamiento, así de que la que está embarazada es ella. O sea, Sí, puede sí, venir fíjate, de casa. porque aún se conciben familias en donde incluso, tocando otro tema, pues, en donde son las madres quienes le inculcan el machismo a sus hijos varones. Entonces el machismo no nace del hombre propiamente, el machismo nace de una madre que cría a sus hijos machistas. Entonces eso también hay otras telas que cortar Más con de muchas ese telas. tema, con ese tema. Entonces es un conjunto. Cuando nosotros hablamos de embarazo a temprana edad, hay una cantidad de factores. Lo que pasa es que señalamos solamente al adolescente, a la niña, sobre todo embarazada. Lo que hacemos es señalar, pero no estamos tomando en cuenta lo que está detrás de eso. ¿Qué es lo que hace que un adolescente o que una niña comience a tener relaciones sexuales? Entonces fíjate que es muy probable que incluso, ojo con esto, incluso es muy probable que esta niña ya haya tenido contacto sexual en su misma casa, porque es objeto de abuso. Es objeto de abuso. ¿Qué pasa también? Hay una desvinculación en esa familia. Es muy probable que exista desvinculación afectiva en la familia y que no haya cariño amoroso. dentro es una necesidad humana, es una necesidad del afecto. Entonces, no lo tengo en casa, la niña no lo tiene en casa. ¿Qué pasa? Pues es una necesidad, tengo que cubrirla. Pero ¿qué pasa? Que también se ha aprendido ese afecto, esa satisfacción, cubrir esa necesidad, se ha cubierto a través del sexo. Y en ese caso, pues, se sexualiza el afecto. Entonces aprendemos a sexualizar el afecto y el único contacto afectivo que yo puedo tener o sentir es a través de un contacto sexual. Porque no lo sé de otra forma, no lo tengo registrado de otra forma, no sé tomarlo de otra forma, sino que a través de el sexo. Entonces es cuando hablamos de sexualizar el afecto. Estamos escuchando, pues estamos ya desglosando lo que es el tema,
vamos entrando poco a poco en materia ya fuerte, ¿verdad? La hora este horario nos lo permite. ¿Cuál es la razón más común por la cual iniciamos nuestra vida sexual? Bueno, fíjate, si nos vamos a lo primitivo, la vida sexual desde lo primitivo es para la reproducción. Es para la reproducción, obviamente. Así es, porque como especie, nuestra finalidad última es reproducirnos, mantener la especie. Y eso lo hacemos nosotros a través de la sexualidad. Pero como ya no somos, digo yo, seres primitivos, entonces somos seres pensantes. La razón más común por la que nosotros iniciamos nuestra vida sexual, fíjate, estamos hablando de los afectos. Entonces, en algunos es distinto, porque quizás en algunos es el sentirse bien, el sentir el afecto. En otros, pues porque quieren experimentar, porque pues algunos dicen que es rico, que es divertido, que está de moda, que está de moda, es lo entonces primero. no hay tabú, pero ojo, hay que tener mucho cuidado de allí a una promiscuidad que no es sana, porque no es sano, pues es solo un paso. Un paso. Esta pregunta me la va a responder al regreso del cuarto corte de tela. Vamos para el cuarto, ¿verdad? ¿Será por falta de la educación sexual, aun cuando en las redes, Instagram, en Facebook, en internet, no sé qué, hay tanta información, pero lo primero que uno a veces, teniendo una laptop o una tablet en la mano, al uno ingresar en esa computadora, al uno colocar algo, ya con la palabra sexual, lo primero que te aparece son posiciones, te aparecen todo este tipo de cosas. Esta pregunta me la va a responder al regreso de la causa. Nos vamos al cuarto corte de tela. No venga nadie con Humberto Wallace.